ahora quiero hablar de la diseñadora de moda Lucía Morcuende. Quienes la conocemos somos conscientes de la vocación que le ha acompañado desde siempre. Siendo una niña de menuda edad, ya pintaba hojas de libreta, folios y otras superficies que a mano tuviera, vistiendo muñecas en papel, utilizando sus manos para expresar lo que su mente cultivaba. Pocos son los casos en los que las personas aclaran su camino y su objetivo, a pesar de la trayectoria para conseguirlo. Ella, desde muy chiquitita, quería ser diseñadora, sin titubeos, con una convicción realmente destacable, personalidad firme, de carácter potente, escovedezco, tal vez, permítaseme la licencia. Todo ello la llevó a cursar sus estudios en gestión y diseño de moda en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde el próximo año será su tercero. A sus 19 años, con una prometedora carrera, se atreve hoy a enseñarnos algunos de sus trabajos y diseños hasta ahora, con los que seguro nos familiarizaremos y nos sintamos un poquito nuestros. Termino expresando mi satisfacción al poder colaborar con esta puesta en escena de otra joven artista. La Casa del Pozo siempre apostará por nuestros talentos y los jóvenes. Empezamos el desfile con la colección de bolsos, todos elaborados a mano empleando distintos materiales. Clara nos presenta un bolso playero hecho con papel reciclado pintado a mano en honor a la famosa pintora Frida Kahlo. Sophie luce otro bolso playero ideal para llevar tus cositas a la piscina. Realizado en loneta con un dibujo a mano, recreando el cuadro que sube. Bordada a mano con adorno de flores y lentejuelas. Marta nos muestra otro bolso bandolera, elaborado en loneta rosa con cenefa y adornos de plumas. Ahora presentamos a Ana, con un bolso de lunares y flecos estupendo para llevar a la feria. Con un bolso elaborado a partir de papel reciclado, con adorno de cenefa y flecos, el complemento perfecto para la chica más fácil de mantener. Mira qué conjuntada. Guapa. Qué bonito. Muy guapa, Lili. Y el bolso, genial. El último bolso de la colección, elaborado en colección de Vamos a mi casa.
Mari luce la primera chaqueta de color amarillo con el logo de la marcha Borrado. Rosa desfila con una chaqueta juego con su nombre, combinada con azul marino. La última chaqueta le llega a Belén, siempre cómoda y preciosa como el perfume. Es una falda lápiz con una estampa floral muy alegre, ideal para estos días de verano.